Es propósito de estas reflexiones la actualización de la doctrina teológica que concierne uno de los aspectos más acuciantes de la existencia humana a la luz de la revelación. El drama que vivimos tiene una resolución que en cierta manera lo acaba dinámicamente y lo continúa estáticamente. Dice Santo Tomás en el comentario a la carta a los Romanos: todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Y dice que todos estaremos porque vamos a ser juzgados, sea los buenos como los malos, en cuanto a la remuneración o a la pena. La lucha terminará, la separación permanecerá. Nada hay fuera de Dios en sí que pueda y deba interesar más al hombre que su final y la prolongación e intensificación de su vida en la eternidad. El cielo es Dios, decía Isabel de la Trinidad, subrayando que allí participarán los predestinados de la beatitud infinita, fuente y fin de todo ser, en un contacto directo con Dios, sin imagen ni idea. La divinización, theiosis, de la cual hablaban los padres de la Iglesia, Santo Tomás y los grandes místicos. Nuestra época requiere una evangelización especial por cuanto se refiere a la bienaventuranza, dada no solamente la confusión teórica, sino también práctica en el tema de la gracia, su distinción y su relación con la naturaleza. No es suficiente la búsqueda natural del bien para llegar a aquel que Laquinate denominaba el fin perfecto de la vida humana. La naturaleza humana, dice en la Suma Cuestión 109, prima secundae, por el mismo hecho de que es más noble, puede ser conducida a un fin más alto, al menos con el auxilio de la gracia, al cual las naturalezas inferiores de ningún modo pueden llegar. Como ese hombre está mejor dispuesto para salud, el cual puede alcanzar la salud con los auxilios de la medicina, que aquel que de ningún modo la puede alcanzar, como dice el filósofo en el libro del cielo. Todas las cosas y todos los hombres tienden por naturaleza al bien, pero no todos efectivamente alcanzan la vida eterna. Hace falta un ser divino y un impulso divino proporcionados al término, que es la participación de la misma beatitud infinita de Dios, que se dan por la gracia, participación de la vida divina en su carácter personal y señaladamente por la caridad. Dice todavía en el comentario a la carta a los Romanos: el bien del hombre consiste en la caridad, la cual, si no es tenida, dice el apóstol, que se reconoce como una nada. Todo esto es preparado por Dios desde la eternidad para los santos. Desde la eternidad Dios predestinó los beneficios que iba a dar a sus santos. Por lo tanto, la predestinación es eterna. Dice todavía en el comentario al capítulo 8 de la carta a los Romanos. La predestinación es la última razón de los mismos méritos que conducen a la vida eterna. Continúa Santo Tomás: bajo la predestinación cae todo beneficio saludable, el cual es preparado al hombre divinamente desde la eternidad. Y por eso, por la misma razón, todos los beneficios que se nos dan en el tiempo nos han sido preparados desde la eternidad. Por lo tanto, decir que se presupone algún mérito por parte nuestra, cuya presciencia sea la razón de la predestinación, no es otra cosa sino decir que la gracia se da por méritos nuestros y que el principio de las buenas obras viene de nosotros y la consumación desde Dios.
Para Santo Tomás, no es porque nuestra conciencia nada nos reprocha que alcanzamos la vida eterna, sino que la alcanzamos y antes nos ordenamos a ella por la gracia que Dios nos otorga, a causa de la cual acontece que la conciencia nada nos reprocha. Somos responsables de nuestra ida hacia Dios en cuanto custodiamos con su gracia la gracia que Dios nos concede, aunque lo principal es siempre el don. El misterio de la predestinación, antes que ser escándalo para la razón, debe ser motivo de adhesión más profunda y libre, humilde y respetuosa a la gracia. Dice San Pablo en su carta a los Romanos: a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Romanos 8:26. El texto subraya extraordinariamente la iniciativa divina. Pero el mismo San Pablo insistía poco antes en la verdadera libertad que la gracia produce. Romanos 8:19. Comenta con sabiduría el doctor Angélico: y si por la criatura es entendido el hombre justo, por la servidumbre de la corrupción se entiende la preocupación de buscar la comida y el vestido y otras cosas que sirven a nuestra mortalidad, la cual es cierta servidumbre, de la cual serán liberados los santos que tienden a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, los cuales, aunque ahora tengan la libertad de la justicia, que es de la servidumbre del pecado, todavía no tienen la libertad de la gloria, que es de la servidumbre de la miseria, etc. La libertad que se da en esta vida no es su bien principal, sino camino imperfecto, permitido por la gracia hacia la libertad de la patria. La última razón de la libertad concreta es la elección para la santidad y el cielo. Nos enseña el Aquinate en la tradición de los padres. La predestinación importa la preordenación, una cierta preordenación en el ánimo de aquellas cosas que alguien hará. Es diferente de la presciencia según la razón, porque la presciencia importa la sola noticia de las cosas futuras, pero la predestinación importa o comporta la causalidad, una cierta causalidad respecto de esas cosas. Y por eso Dios tiene presciencia también acerca de los pecados, pero predestinación solamente acerca de los bienes de la salvación. Por eso dice el apóstol en la carta a los Efesios 1 que hemos sido predestinados según su propósito, para alabanza de su gloria, etc. Respecto del orden de la presciencia y de la predestinación, dicen algunos que la presciencia de los méritos buenos y de los malos es la razón de la predestinación y de la reprobación. De manera que se entienda que Dios predestine a algunos porque sabe o presabe que ellos obrarán bien y que habrán de creer en Cristo. Y según esto, la letra se entiende de esta manera, se lee de esta manera: a los que preconoció, que son o serán conformes a la imagen de su Hijo, a estos los predestinó. Y esto se diría razonablemente si la predestinación se refiriese solamente a la vida eterna que se da por los méritos. Esto claramente es herejía pelagiana. Por eso, dice también Santo Tomás, en este comentario al capítulo 8 de la Carta a los Romanos, por eso la letra, se habla siempre del texto de San Pablo, se ordena más convenientemente de esta manera:
a los que preconoció, a esto los predestinó para hacerse conformes a la imagen de su Hijo. De manera tal que esta conformidad no sea la razón de la predestinación, sino el término o el efecto. Pues dice el apóstol, nos predestinó para la adopción de los hijos de Dios. Como vemos, no hay predestinación para los pecados ni para el infierno. Es este un misterio en sentido realmente diferente respecto del de la vida eterna. Significa la autoexclusión de la vida divina, por un lado, y por otro una pena impuesta por Dios. Es este último aspecto especialmente difícil de entender por parte de la mentalidad moderna. Surgen inmediatamente las objeciones respecto de la aparente incongruencia de la justicia divina, las exigencias de la misericordia, la voluntad salvífica universal de Dios, el hecho de que la Iglesia no haya declarado que alguien determinado está en el infierno, etc. Santo Tomás nos muestra en la Suma Teológica, en la línea de San Agustín, que Dios realmente impone la pena del infierno a algunos, que en esto se muestra la justicia divina, aunque también en cierto modo la misericordia, pues son penados menos de lo que merecen, que en los predestinados se muestra especialmente la misericordia de Dios, aunque también la justicia, en cuanto Dios les concede que en cierta manera merezcan la vida eterna. Para captar la perspectiva tomista en este punto, es necesario considerar el profundo realismo del Aquinate en el sentido más pleno del término. Un realismo que supera con creces el que se puede alcanzar de manera solamente filosófica y que supone sin duda la fe desarrollada. Hay hombres buenos y hay hombres malos. El misterio de la iniquidad coexiste en este mundo con el de la gracia. El cielo y el infierno se anticipan en este mundo, aunque de la manera mutable. En todo brilla, sin embargo, más radicalmente la misericordia de Dios, a condición de que lo queramos mirar sin intentar forzar con la razón la revelación divina. Dice Santo Tomás en la Suma, la obra de la divina justicia siempre presupone la obra de la misericordia y se funda sobre ella. A la criatura, pues, no se le debe algo, sino porque hay en ella algo preexistente o preconsiderado. Y además, si eso se le debe a la criatura, esto será por algo que era primero. Y como no se puede proceder hacia el infinito, es necesario llegar a algo que dependa solamente de la bondad de la divina voluntad, que es el último fin. Por ejemplo, si decimos que tener la mano es debido al hombre por el alma racional, tener el alma racional le es debido para que sea hombre, pero el ser hombre le viene de la divina bondad. Y así en cualquiera obra de Dios aparece la misericordia en cuanto a su primera raíz, cuya fuerza está salvada en todas las cosas que siguen, más aún, de manera que opere más vehementemente en esas cosas que siguen, como la causa primaria influye más fuertemente que la causa segunda. Y por eso también el hecho de que algunas cosas le sean debidas a las criaturas, Dios, por la abundancia de su bondad, las otorga más ampliamente que lo que exija la proporción de la cosa. Es menos lo que sería suficiente para conservar el orden de la justicia que aquello que la divina bondad confiere, que excede toda proporción de la criatura. Y dice todavía el santo, algunas obras se atribuyen a la justicia y algunas a la misericordia, porque en algunas más vehementemente aparece la justicia y en algunas la misericordia. Y sin embargo, en la condenación de los réprobos aparece la misericordia,
no relajando totalmente, sino aliviando de alguna manera, porque pena menos de lo que sería correspondiente. Y en la justificación del impío aparece la justicia, en cuanto relaja las culpas por la dilección, la cual él infunde misericordiosamente, como se dice de la Magdalena en el Evangelio de San Lucas, que le han sido perdonados muchos pecados porque amó mucho. En el hecho que se dice que Dios ha abandonado el hombre así, no se excluye el hombre de la divina providencia, sino que es mostrado que no le es prefijada una virtud operativa determinada a una sola cosa, como sucede entre las cosas del mundo material, naturales, que obran solamente en cuanto, o que son obradas en cuanto dirigidas por otro hacia el fin, pero no en cuanto ellas mismas obran, dirigiéndose hacia el fin, como en cambio sucede con las criaturas racionales a través del libre albedrío, las cuales, por medio de él, realizan el acto de aconsejar y de elegir. Y esto lo dice a propósito, es decir, en la mano de su consejo. Pero porque el mismo acto del libre albedrío se reduce a Dios como a su causa, es necesario que aquellas cosas que se hacen por el libre albedrío estén sujetas a la divina providencia. La providencia del hombre se contiene bajo la providencia de Dios, como la causa particular bajo la causa universal. De los hombres justos, Dios tiene providencia en un cierto modo más excelente que de los impíos, en cuanto que no permite que contra ellos suceda nada que finalmente impida su salvación. Pues para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien, como se dice en la carta a los Romanos 8. Pero por el hecho mismo, por este hecho mismo, que Dios no retrae a los impíos del mal de la culpa, se dice que los abandona, pero no de manera tal que sean excluidos totalmente de su providencia. De otra manera caerían en la nada, si no fuesen conservados por su providencia. Y por esta razón se dice, por esta razón parece que Tulio Cicerón dijo que las cosas humanas acerca de las cuales aconsejamos están sustraídas a la divina providencia. Es claro que el doctor Angélico supone la fe bíblica acerca de que no solamente la salvación es difícil, sino que es imposible al hombre por sus propios medios, que depende de la respuesta libre y responsable del hombre, pero que radicalmente y principalmente depende de Dios. Por eso puede afirmar tranquilamente que Dios tiene una providencia especial respecto de sus amigos. Supone al mismo tiempo, como base natural, la recta doctrina acerca de la creación, según la cual Dios obra todo en todas las criaturas como causa primera, y éstas obran de manera creciente, según su jerarquía, lo que está en su poder, culminando en el libre albedrío de las criaturas espirituales. He aquí la razón por la cual, junto con la predestinación, que esencialmente no conocemos, dice Santo Tomás, por la divina providencia, saludablemente ha sido ordenado que los hombres no conozcan su predestinación o su reprobación. Entonces, he aquí la razón por la cual, junto con la predestinación, que esencialmente no conocemos, sino solo tenuemente en la experiencia y conciencia, que diremos, las acciones libres realizadas con la gracia son eficaces respecto de la vida eterna. Dice en la cuestión 23 de la primera parte, la salvación de alguien está predestinada por Dios de manera tal
que también bajo el orden de la predestinación caiga o esté abarcado aquello que el hombre promueve hacia la salvación, o las oraciones propias o las de otros, u otros bienes, u otras cosas así, sin las cuales alguien no puede alcanzar la salvación. Por eso a los predestinados hay que impulsarlos a obrar bien y a orar, porque por medio de estas cosas se cumple con certeza el efecto de la predestinación. Por eso dice San Pedro en la segunda carta, tratad de que por las buenas obras se haga cierta vuestra vocación y vuestra elección. En todo cuanto leemos en la doctrina de Santo Tomás, que no es otra que la de la Sagrada Escritura y la de la Iglesia, está supuesta una experiencia espiritual difícil de asimilar desde los supuestos de la cultura moderna, aun cuando se profesen los principios especulativos de la quinate. Esa experiencia es la misma que está supuesta en la conciencia del estado de gracia, anticipo imperfecto de la conciencia plena de la presencia de Dios en la vida eterna. Nadie puede saber que tiene la gracia o que no la tiene de modo humano. Hay, sin embargo, signos indirectos de su presencia. De otro modo, dice el Santo Tomás en la Prima Secundae, el hombre conoce algo por sí mismo, y esto con certeza, pero así nadie puede saber que tiene la gracia. La certeza no se puede tener de algo si no se puede juzgar a través del propio principio. De esta manera se tiene certeza de las conclusiones demostrativas por medio de los principios universales indemostrables. Nadie puede saber que tiene la ciencia de alguna conclusión si ignora el principio. El principio de la gracia y su objeto es el mismo Dios, el cual por su excelencia es desconocido para nosotros. Y por eso su presencia en nosotros o su ausencia no se puede conocer con certeza. Y por eso el hombre no puede con certeza juzgar si él tiene la gracia. En una tercera manera se conoce algo por conjetura a través de algunos signos. Y de esta manera alguien puede conocer que tiene la gracia, en cuanto percibe que se deleita en Dios y que desprecia las cosas mundanas, y en cuanto el hombre no es consciente de algún pecado mortal. Según este modo se puede entender lo que se dice en el libro del Apocalipsis 2. Al vencedor le daré un maná escondido que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Porque aquel que lo recibe, por una cierta experiencia de la dulzura, lo conoce, la cual no experimenta aquel que no la recibe. Este conocimiento, sin embargo, es imperfecto. No es suficiente la conciencia de la rectitud natural de los actos para llegar a la vida eterna. Hace falta una conciencia especial, que se basa en la presencia de la gracia, y que consiste en una experiencia que se expande hasta abarcar todas las dimensiones de la personalidad. He aquí la gran diferencia respecto de la cultura moderna, la cual, aunque intenta retomar la doctrina de la experiencia espiritual, como se ve de manera radical en Hegel, que subtitula su fenomenología del espíritu como ciencia de la experiencia de la conciencia, y en Heidegger, que lo sigue explícitamente en este punto, lo hace en un sentido radicalmente distinto de la experiencia que corresponde a esa dulzura que anticipa la vida eterna. Esta experiencia anticipa más bien el infierno, como se ve, por ejemplo, en Nietzsche y en Kierkegaard, sobre todo en su obra La enfermedad mortal. Ambos tipos de conciencia se oponen radicalmente en razón de participar diversamente de una condición que por sí misma supera al hombre y es propia de Dios, la eternidad.
La conciencia del cielo requiere la participación de una liberación eterna que se refleja como libertad eterna, supuesta la posesión del fin, lo cual, por supuesto, supera totalmente el poder humano y está reservado solamente a los amigos de Dios. Se lee, en efecto, en el pasaje citado de la Carta a los Romanos de San Pablo, que han de participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y nuestro Señor nos advierte definitivamente: si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Veamos a este punto cómo el magisterio de la Iglesia recoge la doctrina de la cual es testigo con su doctrina propia el Doctor Común. El famoso texto del Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 16, nos manifiesta con claridad la necesidad de la gracia para la salvación. Incluso en los que no conocen explícitamente la necesidad de la Iglesia para entrar en comunión definitiva con Dios. Pero además nos muestra cómo la misma conciencia está bajo el influjo de la gracia cuando los actos que guía conducen a la vida eterna. Esta conciencia falta en aquellos que no poseen el uso de razón. Es por ello que no pueden producir esos actos conducentes al fin, y consiguientemente tampoco alcanzarlo si no reciben la gracia por otro camino, la vía sacramental del bautismo. Decía ya el Santo Doctor en el comentario a las sentencias: la redención de Cristo no tuvo lugar sino en aquellos que fueron miembros de Cristo. Y por eso, como los niños que estaban en el limbo nunca fueron miembros de Cristo, ni por la propia fe, ni por la fe del sacramento, que ahora es el bautismo y antes era la circuncisión o el sacrificio, consta que ellos no han sido liberados. Tercer libro de la sentencia. Es especialmente interesante un artículo en el que Santo Tomás se pregunta si los niños no bautizados sienten en el alma una aflicción espiritual. Los niños nunca fueron proporcionados para tener la vida eterna, porque no se les debía por los principios de la naturaleza, ya que excede toda la facultad de la naturaleza. Ni podían tener actos propios por los cuales pudiesen conseguir un bien tan alto. Y por eso de ninguna manera se dolerán de la carencia de la visión divina. Incluso se gozarán más del hecho de que participarán mucho de la divina bondad y de las perfecciones naturales. Libro segundo de las sentencias. Hay pues en los niños muertos sin bautismo una felicidad natural que corresponde al fin imperfecto de la vida humana y del cual hablamos al principio. El Aquinate comparte con San Buenaventura la afirmación de que los niños muertos por Cristo sin uso de razón, como los santos inocentes, alcanzan la felicidad sobrenatural de la visión beatífica. Los niños, aunque no tengan el libre albedrío, si son muertos por Cristo, se salvan bautizados en su sangre. Aunque los niños no bautizados estén separados de Dios en cuanto a esa unión que es por la gloria, no sin embargo están totalmente separados de Él, más aún están unidos por la participación de los bienes naturales. Y así también de Él podrán gozar por un conocimiento natural y por un amor natural. Segundo libro de las sentencias. Más claramente, la Suma Teológica expone los efectos de la redención o liberación de Cristo cuando descendió a los infiernos, que son 4 infiernos: el infierno de los condenados, el limbo de los patriarcas, el purgatorio y el limbo de los niños. El descenso de Cristo a los infiernos, dice en la tercera parte, tuvo efecto solamente en aquellos que se unían por la fe y la caridad a la pasión de Cristo, en cuya virtud el descenso de Cristo a los infiernos era liberatorio.
Los niños que morían con el pecado original de ningún modo fueron unidos a la pasión de Cristo por la fe y el amor, y tampoco podían tener fe propia, porque no tenían uso del libre albedrío. Y tampoco por la fe de los padres o por algún sacramento de la fe fueron purificados del pecado original. Y por eso el descenso de Cristo a los infiernos no liberó a estos niños del infierno. Es de fe definida por la Iglesia solemnemente que nadie puede entrar en el reino de los cielos sin ser liberado de la mancha de la culpa original. Lo subraya claramente el Segundo Concilio de León. Las almas de aquellos que en pecado mortal o con el solo pecado original murieron, descienden inmediatamente en el infierno, aunque son penados con penas desiguales. Lo retoma literalmente el Concilio de Florencia. Todos los hombres sin gracia incurren al menos en la pena de la exclusión de la visión de Dios. Se declaró explícitamente que esta exclusión puede ser entendida legítimamente en el sentido en el que los medievales se referían al limbo, cuando se habla de los niños muertos sin bautismo, contra el rigorismo de los jansenistas, los cuales exageraban la doctrina católica expuesta infaliblemente por el Concilio de León II y el Concilio de Florencia, hasta el punto de negar irrazonablemente y contra el sentido de la fe que los niños muertos sin bautismo pudiesen tener no solamente una felicidad natural en el sentido de Santo Tomás, sino también estar excluidos del dolor de la pena del sentido, el fuego del infierno, con todo lo que conlleva. Aquí también, en el limbo de los niños, brilla la bondad y la misericordia de Dios, como enseña el angélico. Dice esta declaración, que es del Papa Pío VI, contra las proposiciones del Sínodo de Pistoia, la doctrina que explica como fábula pelagiana el lugar de los infiernos que los fieles por todos lados designan como limbo de los niños, en el cual las almas de los que mueren con la sola culpa original son penados con la pena de daño y sin la pena del fuego, como si esto, el hecho de que no tengan la pena del fuego, pusiese aquel lugar como si fuera un estado medio, sin culpa y sin pena, entre el reino de Dios y la condenación eterna, según la fábula de los pelagianos, es una doctrina falsa, temeraria e injuriosa para las escuelas católicas. El Catecismo de la Iglesia Católica no menciona el limbo de los niños, tampoco lo niega. Abre a la esperanza, la cual no implica certeza de alcanzar la vida eterna, ni en los adultos ni en los niños, sino confianza en la misericordia y omnipotencia divinas. Como dice Santo Tomás en el tercer libro de las Sentencias, la certidumbre de la fe no puede fallar, pero la certidumbre de la esperanza, por accidente, puede fallar. Algunos podrían salvarse, como los que reciben el bautismo de sangre por Cristo. Dice en la Secunda Secundae: no sería un modo conveniente de dar el premio certificar acerca del premio que se ha de tener con certeza absoluta. Pero el modo conveniente es que a aquel al cual se prepara el premio se le dé una certidumbre condicionada. Es decir, que llegará si él no falla. Y tal certeza le es infundida a cada predestinado por la virtud de la esperanza. Dice de una manera semejante respecto del tema de la esperanza que se puede tener para los niños muertos sin bautismo, el Papa Inocencio III, aunque la culpa original se remitía por el misterio de la circuncisión y se evitaba el peligro de la condenación, sin embargo no se llegaba al reino de los cielos, que estaba cerrado para todos hasta la muerte de Cristo. Dice el Catecismo:
actual, del 92, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar, pusieron en castellano, en latín dice nobis permitunt sperare, nos permiten esperar que haya un camino de salvación. Y aquí se habla de salvación, en el sentido sobrenatural, viam haberi salutis, para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. En ese rito de exequias, citado por el Catecismo, se trata de los niños a quienes sus padres querían bautizar. Además tiene un sentido pastoral respecto de los padres. Tanto más se trata de esperanza sin certeza absoluta, cuanto es esperanza respecto de los demás y no de sí mismo. Relativamente a los niños muertos sin bautismo, dice el mismo Catecismo, la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. Esta interpretación se verifica más claramente respecto del texto del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, número 262. Se pregunta ahí: ¿hay salvación posible sin el bautismo? Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe, bautismo de sangre, los catecúmenos y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. Y aquí pone una frase aparte y dice: en cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. En el limbo, como vimos en Santo Tomás, también brilla la misericordia de Dios.